Muy buenos días a cada uno de ustedes. Reciban el cordial saludo a nombre de Estudios Econométricos SAC. Nos encontramos esta mañana de hoy viernes para realizar un taller titulado Ética en la Producción Científica. Nuestro ponente que nos acompaña el día de hoy es el doctor Ramiro Enrique Guamán Chávez desde Ecuador. Él es docente e investigador. Adelante, estimado, le cedo la palabra para que pueda dar inicio a su taller. Bien, muy buenos días con todos. Agradeciéndole por la invitación al doctor Máximo, gerente general de estudio econométricos, y a todos quienes están en la institución. Entonces, hemos hecho unas amistades desde Ecuador, en la cual pues hemos compartido también esas experiencias en el campo o el mundo de la investigación. Entonces, vamos a tratar un tema más que un conversatorio, es parte de una experiencia, ¿no? Una experiencia que hemos adquirido en el transcurso de los años dentro del proceso de la investigación. En este caso, pues, la ética en la producción científica. Nosotros, como investigadores, pues, estamos todos los días creando, generando documentos, paper, donde tenemos que considerar la ética en la investigación antes, durante y después. Entonces, hay que cuidar mucho eh, nuestra integridad como investigador y también enseñar a producir documentos científicos con la validez necesaria. Y es así que dentro de eso vamos a ir tratando un poco sobre los conceptos básicos para poder entender qué es la ética, ¿no? La ética es muy común en nuestras conversaciones, hacemos referencia a ella cuando buscamos calificar como lo correcto y lo incorrecto en la forma de actuar de las personas. En el diccionario de la lengua española de la Real Academia, define a la palabra ético como perteneciente a lo relativo a la ética o como conjunto de normas morales que rigen la conducta de una persona en cualquier ámbito de su vida. Pues esta definición es una definición de forma general, pero nosotros también tenemos que comprender que dentro de la investigación también existe una ética. Esa ética que nos permite a nosotros obtener información y ser reales o verídicos en la difusión de esta información. Entonces, en el ámbito profesional no se encuentra desde un análisis o discusión en torno a la ética o lo ético. Por lo contrario, se espera que los profesionales o nosotros de forma independiente o grupal de su área de especialización se comprometan de manera responsable en un apego determinado en valores y principios, de manera que no solamente cumplan adecuadamente sus funciones, sino que además su trabajo implique un aporte significativo en la vida de los demás o en la vida de las personas, en la comunidad y el desarrollo de un país. La investigación científica es un proceso que implica la ética profesional, ya que se debe recordar tanto las ciencias sociales como las ciencias naturales son actividades que se desarrollan dentro de un entorno social. Esto implica pues que nosotros estamos en constante interacción con los demás. La ética en la investigación centra su interés en cómo se produce el conocimiento y cuáles son las consecuencias de estas dentro de la sociedad. Toda práctica científica debe tener un impacto social y por ende
influye o afecta a la vida de las demás personas, razón por la cual pues es importante analizar con detalle el tema de la ética en el desarrollo científico. Entonces, nosotros podemos decir que de acuerdo a estos parámetros que tenemos acá, vamos a conocer o hacer un análisis de forma general. Entonces, ¿cuándo inicia este proceso de la investigación científica? Dice que la primera revista científica apareció en el año 1665 con el fin de poder comunicar de forma práctica o relativa las investigaciones que en aquel momento se hacían. Y aparecieron estos escritos que se lo hacía de forma muy manual. No había muchas normas que cumplir, simplemente había la comprobación, el texto escrito y por ende pues se publicaba, ¿no? Se revisaban entre unos o dos o tres personas y eso era un documento que tenía pues ser publicado y que estaban todas las normativas correctas. Luego aparecen, desde allí aparece también la evolución de estas revistas, la creación de varias revistas y van teniendo también esa obligación de crear normativas que regulen o rijan cada uno de estos procesos. Como en la actualidad, nosotros podemos ver las diferentes revistas de diferentes niveles cómo ellos van mejorando, van actualizando ciertos procesos. Lo que nosotros conocemos es que tenemos un formato, ¿no? El formato ILRIP, que es Introducción, Método, Resultado y Discusión. Eso establecida en cierta época que eh, fueron asumiendo ese formato, que es un formato general que todas las revistas deben constar, unos con otras indicaciones, otros quizás más explícito, pero deben llevar o deben considerarse aquellos formatos. La mejora en la claridad y la eficiencia de la comunicación científica nos permite a nosotros tener una información más sistemática, donde nosotros podemos ver la coherencia entre la introducción, los resultados, la metodología y por ende, pues, darle cierta calidad o peso a la información que se está revisando. La divulgación científica tradicional se divulgaba, como les decía antes, de forma artesanal, eran documentos de 5, 6, 7, 8 hojas que tenía rasgo científico, entre ellos se revisaban pues, y lo publicaban o lo socializaban en reuniones. La importancia de esto era que teníamos que ser honestos. No había reglamento, pero teníamos que ubicar textos verdaderamente reales o verídicos. Y eso es lo que actualmente a nosotros nos está afectando. Ahora con la tecnología que está avanzando, la inteligencia artificial, ya no es cosa de ocultar ni quejarse por escribir un artículo y utilizar la inteligencia artificial. Más bien, hay que verlo como una herramienta de trabajo en la cual nos ayuda o nos simplifica un poco más el tiempo de trabajo, pero no es la herramienta quien me va a hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces, muchos de los investigadores actualmente se confunden en que existe la inteligencia artificial y me da haciendo todo el proceso y yo me cruzo de brazo, me siento y espero el artículo, pero no es así. La inteligencia más bien es una herramienta que me ayudará al proceso, pero no proceso específicamente. A veces cuando se escribe artículos piensan que la inteligencia artificial me va a hacer el artículo experimental, pero no es así. Será ciertas orientaciones, pero no es que me da solución. A un artículo de revisión bibliográfica me podrá ayudar, pero ya un artículo directamente científico experimental, ya no podemos pedirle que nos solucione o nos haga o realice el artículo. Entonces, aparecen estas herramientas para la investigación, esta herramienta para la investigación en la cual, pues,
a nosotros no ha causado en la actualidad mucho impacto. En la cuestión de ética, hay algunos casos, ¿no? Acusado de plagiar datos y Parco, la importancia de la honestidad de la ciencia. ¿Por qué le digo esto? Porque él había tomado datos o revisiones de otros autores y lo estaba haciendo pasar por él. Se había inventado también una medicina. Supuestamente él decía que había creado una cura para una cierta enfermedad. Entonces, luego se dieron cuenta o analizaron que eso no era posible y que había matado a algunas personas. Entonces, ahí fue acusado de plagiar esta información. La cuestión de ética, también aquí hay un caso muy curioso que es eh, en la teoría de Darwin, que Wyatt eh, había publicado un artículo antes que Darwin, pero era similar a la investigación de Darwin. Entonces, cuando Darwin iba despacio, haciendo su experimentación, comprobando, escribiendo, tardó cierto tiempo, pero Wyatt, ¿qué hizo? Él se adelantó y publicó. Entonces, cierto tiempo él dijo, él fue y habló con Darwin, le dijo, yo ya publiqué sobre la evolución humana. Entonces, ¿qué hizo Darwin? Darwin tuvo un impacto muy fuerte, en la cual dijo, bueno, si yo publico después, van a decir que yo copié a Wyatt. Entonces, ¿qué hizo? Darwin simplemente, eh, dentro de los escritos, en algunos escritos van a encontrar estos dos nombres. Entonces, miren cómo la ciencia también puede ser plagiada cuando uno no sigue un proceso o simplemente desconoce de aquellos momentos o aquellas normativas que uno como investigador debe tener. La ética en la publicación científica, como el caso de Ptolomeo y Darwin, destacan la importancia de la integridad de la ética. La integridad y la honestidad son fundamentales en la ciencia y cómo esta ciencia ha evolucionado científicamente ha mejorado la difusión de conocimiento. La ética siendo un pilar fundamental para el avance de la ciencia. Entonces, podemos decir que la ética acá, la ética y la publicación científica. La investigación científica ha evolucionado desde los esfuerzos artesanales de las pequeñas comunidades de la época de Darwin hasta el desarrollo interdisciplinarios internacionales, donde grupos compiten con recursos financieros y beneficios académicos, ha aumentado la presión por publicar en revistas de alto impacto y mejorar los índices de impacto o el índice H. Esto es un problema que se está dando actualmente, porque hay revistas depredadoras, hay revistas que cumplen un rol, pero a veces lo económico está por encima de lo que yo puedo aportar al desarrollo de algo. Entonces, no es que ha pasado de moda, más bien se ha incrementado estos. A veces revistas de alto impacto como Scopus ahora ya están cobrando para poder publicar, cuando en algún tiempo atrás era muy complejo publicar un artículo y que duraba un año, duraba 2 años, duraba 3 años, pero ahora no, ahora lo puedes publicar en un mes. He visto revistas que lo están publicando quizás en 2 semanas. Y he visto publicaciones en el Facebook que saben decir, se realiza publicación en Scopus en 2 semanas, en un mes. Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros qué queremos, ¿no? ¿Qué buscamos como editores de revista? ¿Qué buscamos? ¿La calidad en los resultados o lo económico, ¿no? Para incrementar los bolsillos de quienes pues están detrás de cada uno de ellos. Desde la intensa competencia de la investigación que se ha llevado actualmente, existen fraudes o numerosos escándalos que quizás no son vistos o no son sacados a la luz, pero estos fraudes se dan
porque la revista los permite. Y así pues se ha generado una serie de complicaciones a los investigadores en que ya no están publicando quizás algo que dura 1 año, 2 años, ahora en un mes puedes hacerlo y la revista con pagas y lo va a subir, ¿no? Muchas las veces no lo ven en el punto científico, lo ven como que aprovechar lo económico de las personas. Eso lo que está pasando dentro de nuestra sociedad y no solamente lo está pasando, lo está viviendo en Ecuador, lo está viviendo en otros países. He tenido la oportunidad de conversar con amigos donde también tienen esa misma problemática. Entonces, ser investigador no es elaborar un artículo, pasarlo a un formato y lo publiqué y ya soy científico. Científico implica preparación, necesita conocer sobre qué es lo que debo hacer antes, durante y después con mi escrito, qué es lo que yo debo que mostrar, qué debo aplicar, qué experimento, qué voy a hacer, cuál es mi intención de publicar, porque ustedes saben que un artículo científico es como la palabra dice, ciencia, es la creación de nueva ciencia que va a solucionar o va a generar estrategias de solución hacia un determinado problema. Pero los investigadores están para generar o crear ciencia. Entonces, desde ese punto de vista, a veces nosotros nos sentimos un poco como que, ¿qué publica la revista? ¿Qué tipo de artículos o resultados publica la revista? ¿A qué precio? ¿Qué va a pasar con el futuro de la investigación? Porque ya la investigación actualmente va a ser un negocio, ¿no? Un negocio donde no se está cumpliendo con estos requisitos. Entonces, antes del proceso de publicación, existen conflictos de interés de autores. Antes de la publicación puede aparecer conflicto de interés no declarado que afecten al juicio profesional del autor, influenciados por intereses secundarios como beneficios financieros. Es fundamental que estos conflictos se declaren para preservar la integridad y credibilidad de la investigación científica. La transparencia en estos aspectos es esencial para asegurar la ética de la investigación. ¿Qué pasa en estos aspectos cuando uno escribe un artículo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con grupos de investigadores y es de otras instituciones, entonces ellos dicen, no, es que yo hago los artículos y les digo a mis compañeros, mira, yo tengo un artículo, te pongo como coautor, tú vas tercero, tú vas segundo, pero hay que cancelar. Pero ellos, bueno, a veces acá en Ecuador, pues hay que cumplir durante los semestres, durante el año, con cierta cantidad de artículos que eso también es como una norma de ser contratado en una universidad, también referendo a la parte de la investigación, que tenemos que, aparte de las horas académicas, también publicar artículos o ciertos artículos durante el año. Entonces, hay profesores que no les gusta escribir, hay profesores que no escriben, que no les gusta la investigación, que no les gusta leer, así como hay estudiantes también en la misma línea. Entonces, esto produce o nos lleva a esto, ¿no? A que una persona hace y el otro compañero pues paga para que lo ubiquen dentro de los autores o coautores. Entonces, esto lo que hace es quizás solamente actuar por interés, no por aporte o desarrollo a la sociedad. ¿Por qué? Porque simplemente va a configurar mi nombre y nada más. No hay quien regule esta parte. Acá ya depende mucho del investigador. Ahora, si yo hice, yo tengo mi derecho de publicar y voy solo. Pero a veces lo vemos como beneficios financieros o relaciones personales entre compañeros para salvar a mi amigo, porque él necesita seguir trabajando, entre otras cosas. Y eso lo que nos conlleva a nosotros en algún momento de la vida a hacer un análisis ético de qué está pasando con la investigación científica. Entonces, esto más allá de las
de las situaciones, pues las autorías inmerecidas, así como estábamos hablando, ¿no? Parcialmente donde el autor motiva a un autor junior, que es el que escribe y con lo que va, y pues le convence, ¿no? No, yo tengo, voy a hacer, mira, yo voy a hacer, tú tienes que pagar y ahí lees y te explico algo y ya está la publicación. Es lo que pasa, ¿no? Pasa en nuestro medio. Comúnmente acá, yo he visto en algunas universidades del Ecuador que se escucha o se comenta sobre algunos casos de esto, ¿no? Hay personas, ahora las publicaciones también están yéndose a la educación media, que es la secundaria, y también están exigiendo a ciertos docentes para obtener un cargo de directivos, pues tener también algo de investigación y ellos en ser profesores de secundaria o de colegios, ellos no sus competencias no están al alcance de poder escribir. ¿Por qué? Porque ellos eh, hace algún tiempo atrás pues no hacían este tipo de investigaciones, no están capacitados para asumir una responsabilidad de escribir un artículo, porque cualquiera puede escribir, pero eh, los resultados son los que necesita a veces conocimiento para poder aplicar. No puedo aplicar una encuesta y ya está mi investigación. Pues entonces, muchas veces se confunden en que yo aplico una encuesta a cierto grupo y eso ya va a ser mi resultado de investigación. Quizás recién está allí conociendo lo que es la problemática, pero de ahí cómo solucionamos eso, eso ya es otro proceso. Entonces, muchas de las cosas nos confundimos en eso. Eh, el Consejo Internacional de Editores de Revistas Biomédicas establece que la auditoría debe basarse en contribuciones significativas, redacción crítica, aprobación final y responsabilidad por la integridad del trabajo. Hay muchas revistas que piden ciertos parámetros para cuidar el prestigio de su institución. He visto en algunas revistas de Scopus que he estado observando, averiguando, donde te piden, por ejemplo, si haces unos datos, lo tabulas en algún programa estadístico, te piden la matriz, ¿no? De cómo hiciste eso, te piden aparte del artículo que envías, te piden el documento de dónde sacaste, cómo hiciste el cálculo, cómo, cómo procediste a realizar, cómo hiciste los gráficos o tablas, todo el proceso estadístico te piden en Excel, tabulados, y eso que tienes que enviar. Y eso tienes que enviar para verificar si verdaderamente tú hiciste la investigación. Porque a veces, ¿qué se hace a veces? He visto que cogen una tesis quizás de un estudiante que se graduó, ellos vienen y copian esa información a un formato y lo publican. Bueno, está bien, ¿no? El estudiante quizás hizo un trabajo, pero el docente que tomó ese artículo quizás desconoce de qué hizo el estudiante para poder sacar esos resultados. Entonces, por eso es que las revistas, algunas revistas están pidiendo que se ha hecho un formulario o un cuestionario, eso también está en las preguntas allí, más esos resultados tabulados para poder ir a un proceso de evaluación. Eso pide que las revistas pues asuman también un control dentro de sus editoriales para poder prevenir que se siga creciendo pues esta antiético de la investigación en los investigadores, ¿no? Eh, Esto también es común ver en un artículo, el plagio y autoplagio. El plagio consiste en apropiarse indebidamente de ideas o otros, mientras que el autoplagio implica los propios datos de una investigación anterior sin citarlos. Eso también esto también nos conlleva a que nosotros asumamos ese rol de poder tomar datos de otras personas y hacerlos pasar como nosotros, o también pedir reutilizar nuestros propios datos anteriores sin citarlos para asumir que estoy haciendo otra investigación. Solamente le cambiamos, por ejemplo, una institución
una institución XYZ y la otra le pongo MPQ y así, ¿no? Entonces les voy cambiando unas palabras y tomo los mismos datos para ponerlo en otro contexto social, en otro contexto y eso publicarlos. Eso se llama autoplagio, ¿no? Nosotros mismos sacar nuestros propios resultados y ir haciendo 10 artículos y solo le vamos cambiando datos, datos, datos. Entonces no podemos también asumir ese antiético de poder tomar un dato y hacer un millón de artículos solamente direccionando a cambiar ciertos aspectos. Para prevenir estos fraudes es esencial citar adecuadamente las fuentes y realizar autocitaciones. Ahora se está utilizando bastante lo que cuando se hace artículos de revisión, una metodología Prisma. No sé si han conocido o ya tienen conocimiento sobre la metodología Prisma que se está utilizando para controlar los trabajos que son de revisión bibliográfica. Entonces, esta metodología Prisma conlleva a que yo tengo que descargar, si reviso 100 archivos, los 100 archivos, luego cómo hago el proceso de selección, de seleccionar 50 de los 100, cómo voy eliminando esos archivos y luego voy asumiendo quiénes son los que están seleccionando, los seleccionados para poder hacer mi artículo de revisión. Entonces, hay esta metodología Prisma que se está utilizando. He visto en algunas revistas que le están pidiendo hacer eso, inclusive en unas universidades de acá, a los chicos que están obteniendo el título de pregrado, también están pidiendo de que si hace un artículo de revisión, por favor, tenga la metodología Prisma para poder evaluarlos. Hay estudios, un estudio encontró uno de cada 16 autores o un repositorio de matemática y física había incurrido en estos comportamientos. Eso se va a encontrar. A veces he visto tesis también que simplemente lo que hace es cambiarle las ideas, cambiarle ciertas cosas y ya es mi tesis. Aquí hay un escándalo de Robert Gallo, quien no recibió su premio Nobel en algún momento, no solo por sospechas de conductas impropias, en el caso también de una profesora en Colombia condenada por plagiar. Esta información yo estuve buscando, indagando. Quizás esto, la parte de arriba fue en área de medicina, ¿no? Esto, caso de la profesora, pues solamente creo que fue eh, eh, castigada, ¿no? Algo así, había escuchado. No se sabe certeza cuál fue su caso específicamente, pero sí fue suspendida de la institución, del área de investigación, porque quiso hacer esto, ¿no? Coger información de otros y publicarlos como que fuera de ella. Estos incidentes resaltan la importancia de la ética en la investigación y la responsabilidad de los autores de seguir prácticas de publicación transparente y honestas, protegiendo la integridad del conocimiento científico. La fabricación y manipulación de datos. La fabricación de datos son formas de fraude en la investigación que buscan obtener resultados esperados para seguir financiamiento y mantener su estatus de investigador. Esto es lo que está pasando, ¿no? Manipular datos de otros y ubicarle o hacerlos pasar como nuestros. Esto también se ve en los resultados bastante. Claro que la teoría es otra cosa más de buscar información, pero cuando hablamos ya de datos, significa que corremos el riesgo de que estar mintiéndonos y que cualquier rato pues nos denuncie como que estamos cometiendo un delito de robo de información. Entonces es muy importante cuidar estos procesos. Es decir, si usted no conoce esos datos, no son suyos, se puede guiar, nadie ha dicho que pueden tomar, se pueden guiar, quizás la metodología que aplicó, las técnicas que utilizó es muy buena, que te pueden ayudar, sí puedo tomar, puedo hacer referencia a eso, pero no puedo coger esos datos, resultados de él y ponerlos como que yo, porque esos datos son públicos en ciertas revistas, ¿no? Si hacemos una Latindex, en el cielo, son públicos
y quizás en algún momento el dueño de la información va a llegar a su artículo y va a decir, ¿cómo me están, cómo han considerado esta información? Entonces es muy importante cuidar eso. No es que yo escribo, publico y ya es mío. No, no, no. Hay personas que están constantemente en las redes sociales o en las páginas revisando los artículos, leyendo para seguir creando y se vaya a topar con estas cosas. Entonces es muy importante también cuidar eso. Durante la publicación hay conflictos de interés en la revisión de pares. Esto es otro que nos lleva también como director de revistas, elegir bien el personal. Después de un autor somete su artículo, cuando ya está en vía, consulta al editor, le dicen, vamos a hacer una evaluación de pares, voy a enviar y les vamos a estar escribiendo su correo para ver los resultados. Pero muchas de las veces existen pares ya comprometidos con las revistas que no hacen una revisión como deben de ser, ¿no? Calificando pues metodologías, calificando buenos resultados, la aplicación de estos programas estadísticos o los resultados de forma verídica, reales, creíbles. Y a veces estos pares evaluadores son contratados por la revista con el fin de asumir una evaluación de forma que vaya a beneficiar a la editorial, más no beneficiar al autor o a la sociedad en la cual se ha escrito o direccionado estos resultados. Entonces, estos pares falsos, como lo vamos a decir, también son parte de este proceso de fraude en la publicación. A veces, donde los autores evalúan su propio artículo al sugerir nombres de revisores reales, pero usando correos falsos que solamente ellos manejan. Esto sí he visto en algunos casos, ¿no? Le dicen, no, es que ya tenemos evaluados y te envían una carta como que te han revisado y estás correcto, 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 pero a veces como autores al revisar su escrito dicen, no, pero le faltó algo. Entonces, es fácil también a veces notar eso, ¿no? El robo de manuscrito por revisores, este es un caso que me pasó a mí, ¿no? Y no sé si hasta ahora, no sé qué pasó con el artículo. Yo había enviado un artículo a una institución X internacional porque ellos me dijeron que ellos me iban a publicar en Scopus, porque en la publicidad que ellos enviaron decían que ellos podían hacer que el artículo se publique en, creo que fue un año, porque fue justamente de enero a noviembre que ya tenía que salir, porque era un artículo de mi tesis doctoral. Estaba toda la información ya puesta, pero transcurso de ese proceso, me mandaron a corregir 2 veces ciertos datos que estaban un poco medio intendible, no se veía bien y no estaban bien redactados ciertos resultados. Envié de nuevo y ya en noviembre o en diciembre, me acuerdo clarito que fue un 21 de diciembre, en cual escribo a este grupo y le digo, bueno, ya tiene que haber salido el artículo, entonces, y no me escribieron más. Entonces, yo llamaba, enviaba correos, enviaba datos y nunca me dieron alguna noticia hasta hoy. No sé si en algún momento voy a encontrar mi artículo publicado, pero con otros nombres. Entonces, siempre me pongo a buscar, lo pongo mi título del artículo para ver si es que de pronto aparece algunos nombres, porque ya entregué para la revisión el artículo completo y hasta la vez, no creo que hasta me bloquearon del número que me habían dado
los correos no entiende. Una vez llamé y me dijeron que este número ya no es de ellos, que pertenece a otras personas. Entonces, ahí me pasó esta experiencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con estos tipos de casos, porque pueden ser de que te envías a la editorial y te dicen no fue rechazado, pero después aparece con otros nombres. Entonces, esto implica, muchos de los casos también, tener estos cuidados al momento de enviar sus escritos. Hay algunos que no te piden los nombres, solo dice mándeme sin nombre para revisarlos. He escuchado esto, ¿no? Manipulación indebida de contenido de autoría posterior a las revisores. En caso de las revistas Avances de la Psicología Americana, se detectó un intento de fraude por parte de los autores al insertar autores no declarados y agregar contenido nuevo que altere el enfoque del artículo y la revisión por pares. Esto es un poco como que yo tengo unos resultados de una tesis, pero pongo teoría de otra tesis. A veces cuando lees no concuerda nada. Entonces, también esto pasa porque no leen, no se lee, ¿no? Ellos no están tratando de hacer una investigación que tenga una secuencia para poder entender esto. A veces yo he tenido que hacen eso, ¿no? Copian de mi tesis de un autor, vienen de otro autor, ven los resultados, la metodología de otro proyecto, de otro lado, y van creando, y cuando lees no tiene sentido nada lo que está allí. De la publicación también existen alteraciones de factor de impacto. Artículos publicados no es tan extenso de manipulaciones antiética, especialmente en relaciones con su impacto a través de citaciones en base de datos indexadas. Factor de impacto que mide la frecuencia con que se citan el artículo de revistas. Esto también hay que considerar, ¿no? A veces yo escuché a unos estudiantes que están en doctorado, dicen que es fácil detectar a un investigador con el factor de impacto H en Scopus, y el que tiene más alto es el mejor investigador, pero no es así. Eso no es así. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir 10, puedo pagar 10 artículos de Scopus y puedo enviar a mis compañeros, estudiantes que ingresen y ingresan y se va midiendo una información o citar a todos mis estudiantes y va subiendo factor impacto. Pero eso no me limita que yo sea un buen investigador. Entonces, eso no me limita a que yo sea el mejor investigador de Ecuador, porque esto no se mide de esa forma, porque hay diferentes maneras de manipular esto. Así como el ejemplo que vemos, que logró un alto factor de impacto mediante la aplicación sistemática de recursos metodológicos y la citación masiva inducida. Aunque autores no pueden estar directamente involucrados, la responsabilidad recae principalmente en los editores, quienes deben estar alerta ante estas prácticas. Sí, entonces no es eso, no tenemos una mala imagen a veces, porque yo he asumido grandes investigadores que dicen que si tiene alto el factor H, es muy buen investigador, pero con todo lo que hemos revisado anterior, pagando, hay autores que roban información de otro y lo hacen pasar por él, y a veces por lo económico publican y la gente va a leer, ¿no? Se direcciona a ciertas cosas. Ah, es que mi revista tiene un factor de impacto grande porque el mismo editor se encarga de poder enviar links para que ingresen a sus artículos y vaya subiendo su índice. Pero muchas veces la calidad de información que está dentro de eso es la que debe valorar. No exactamente que tengas 1000, que tengas 600, que tenga 100, el resto tenga 12, pero si es una investigación hecha aplicando las éticas de producción científica, yo creo que se merece todo el reconocimiento a quien sea o aplique estas normas de publicación. Entonces, consecuencia para los autores y para los retractación de esto, ¿no? El fraude por revisión de pares falsos, como acaso la revista,
resultó una retractación masiva de 107 artículos y retiro de las revistas de Scopus. Esto es un caso, ¿no? Las revistas deben retractar públicamente los artículos fraudulentos, eliminarlos de la base de datos, una tarea costosa y difícil. Este índice subraya la necesidad de formación continua y presión por sistemas adecuados para medir y apoyar la producción científica. Entre el año 2012 y 2016, las retractaciones fueron más comunes en China, seguido por Taiwán, Irán, Corea del Sur. Y pues aquí debe estar esta tabla, ¿no? Estos artículos de los países, encontré esta información en un artículo sobre los artículos que fueron retirados por fraude. Entonces en China existe un gran mayor volumen de estos fraudes que hay, seguido por estos países, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. A veces acá en nuestro continente, pues todavía no he visto una revista que publique este artículo ha sido separado de la revista por fraude, el título y los integrantes. Entonces, no he visto, ¿no? Acá no se mide eso. ¿Qué hay que evitar en la ética de la investigación o qué hay que hacer y qué evitar en eso, ¿no? Mantener un buen registro de todas sus actividades de investigación, informar sus datos de manera más cuidadosa y objetiva posible, evitar fabricar, manipular, tergiversar datos, relevar interés financiero o personales que puedan afectar directamente o indirectamente su trabajo, tratar a los animales con cuidado y respeto a estudiantes, su investigación, y respetar las pautas éticas, que también es muy importante. Respetar las propiedades intelectuales y privacidad de las posibilidades y otorgar crédito adecuado para cualquier contribución con otros investigadores. Esta información no podemos engañar a nadie, ¿no? Evitar hacer estos tipos de fraude que pueden dañar nuestro prestigio como investigador, apoyar más bien, evitar que los más autores sigan generando estos papers o estos documentos y que sean publicados en revistas de gran impacto sin tener conciencia de investigador, porque sabemos que estamos cometiendo un fraude. Aquí está lo que es un poco hablar sobre, se ubicó ya, del contenido de datos de producción e impacto científico promedio de los 15 países para el último periodo 2019, ordenado según la tasa de impacto. Miren cómo estamos. Ahí está, estamos con Australia. Luego Brasil también está en uno de los factores de impacto con 0,82 y el resto pues no vemos a nadie más de los países acá en este factor de impacto. ¿Sí? Lista ordenada de países por impacto científico. Y pues documentos científicos publicados en América Latina desde 2010 al 2021 son los países con su producción científica y cómo ha ido creciendo, ¿no? Las publicaciones en cada año, porque acá en Ecuador pues ya es una exigencia. Antes no era exigido, trabajaba separado de investigación, docencia e investigación. Entonces, ahora pues ya están de la mano, donde nosotros tenemos que publicar. Así estamos trabajando en las aulas, también tenemos que hacer investigación y enseñar a los estudiantes a hacer investigación. O sea, esto nos permite también preparar a estos jóvenes para el futuro y que sepan utilizar estos procesos de investigación y no caigan en algún momento en un proceso antiético que puede dañar su integridad y dañar también la integridad de la institución donde trabaja, porque yo creo que todos tenemos esa oportunidad de ser investigadores, pero también debemos ser responsables con lo que vamos a publicar y lo que vamos a publicar.
Entonces, a forma de conclusión, la ciencia se comunica a través de las publicaciones científicas, que lo conocemos. En las últimas está aumentado mucho estas formas antiéticas de hacer investigación. Los autores y revisores pueden cometer faltas en cualquier momento en el proceso de la investigación, sea antes, durante y después. Todo esto acarrea pues a una serie de problemas. Acá en el Ecuador no he visto muchos casos de plagio porque no son publicados. De que existe, existe, pero no son publicados para poder prevenir eso. Y yo creo que sería que cada una de las editoriales eh, de las revistas, pues cuiden eso también y crean políticas que puedan ayudar a no cometer esto y a entrenar también a entrenar a estos jóvenes que nos permita pues asumir esa responsabilidad de crear ciencia, pero sin alterar resultados, sin hacerse dueño de teorías y sin dañar la integridad de otras personas también, ¿no? Como editorial, para nosotros es muy complejo estar diciendo, bueno, dándole un poco como que es verdad, es mentira, ¿no? Porque a veces se da una normativa de que deben seguir y a veces no la cumplen. Entonces el problema también no solamente va a recaer en la revista, sino también en la persona que escribe cuando haga de forma ética desde el título hasta la referencia bibliográfica y asuma su responsabilidad de datos que vayan a aportar a la sociedad, porque no es que ayudan a la revista, ¿no? Eso son información que van a poder resolver un problema social, busca el desarrollo de un país. Entonces, si nosotros escribimos cualquier texto, ¿qué estamos haciendo con esta área de la investigación? Por eso tenemos que promover la cultura de no fraude, propiciar y presionar por un cambio al sistema de la producción y evaluación científica. No se debe sustentar de forma exclusiva en indicadores cuantitativos, factor de impacto de la revista o índice H de los autores. Entonces, no podemos regirnos a eso para decir que eres buen investigador. Debemos buscar otra forma o ver el contenido para determinar si eres un buen investigador. Se debe acompañar con evaluaciones cualitativas proporcionadas por expertos para efecto de toma de decisiones en el contexto académico. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con financiamiento, ascensos, contrataciones, despidos, premios, etc. En, en un país, no sé si es en México, estaban dando una capacitación como ser par evaluador de revistas científicas. Entonces, ahí también pueden ayudarse con eso para poder eh, aplicar ciertos criterios para los revisores, ¿no? Cómo elegir eso, cómo revisar un artículo científico. Entonces hay ciertas pautas que te van a ayudar a orientar. Muchas veces no somos científicos porque nacemos o nacemos. Hay que hacer investigación, hay que hacer investigación, pero con responsabilidad. Entonces, nosotros que manejamos datos estadísticos, hay que cuidar mucho esa información y hay que publicar cosas creíbles, ¿no? Datos verídicos. Y eso lo sabe usted como investigador. ¿Qué yo voy a publicar? Esto no es de jugar con la ciencia porque ustedes saben que esto, lo importante del desarrollo de un país, las investigaciones que se hacen y el aporte que tienen a la sociedad, al país, a las instituciones, a los estudiantes más que todo, porque ¿qué vamos a enseñar a los estudiantes a utilizar? Que vayan a copiar la información del otro compañero para que se adueñen y puedan publicar. Entonces, de esa forma, pues nosotros podemos entender la importancia que es la ética en la redacción científica. Y pues quedo a sus órdenes. Gracias por escuchar esta explicación breve. Espero que les sirva a ustedes
dentro de su formación como investigador, y también para los investigadores también un poco cuidar a quienes están a nuestro cargo y orientarlos a hacer una buena investigación. Eso es la presentación. Muchas gracias, doctor Ramiro Guamán, de la República de Ecuador, que hoy día nos acompaña en esta linda mañana, contando su experiencia con respecto a la ética en la producción científica. En la sala, de repente, que están participando algunas preguntas al ponente. Adelante, estimados colegas. A ver, ahí nos acompaña Francisco Bazán Palacios, Javier Carvajal, John Mamani, José Villegas, Luisa Lucas, Noelia Zumba, nos acompaña Adriana, Camilo, Cristóbal Chapa, Erika Rojas. ¿Saben? Hay jóvenes que están ubicados en diferentes partes del Perú y también en los países de América Latina. Entonces, no hay preguntas. Vamos a pasar con la segunda parte. Ahí está, creo que Pepe Zapata Villar, creo que va a comentar algo. A ver. No hay. Entonces, no hay preguntas y sería amable que activen sus cámaras para que la parte marketing va a tomar una foto de recuerdo por el 6º aniversario de Estudios Econométricos de la República del Perú. A ver, vamos a ver. José Villegas está ahí. Muy bien. Luis también ya está activado su cámara. Noelia. Mientras van tomando la foto, para comentarles que hoy a la tarde, en la segunda actividad, a las 6 de la tarde, ya está confirmado el ponente, el economista Gabriel Orellano, nos va a contar su experiencia con respecto a las finanzas y sobre un tema muy importante, el cálculo de la cuota de un préstamo comercial, que hoy en día, pues, los agentes económicos acuden a los bancos, a las cajas para poder solicitar un préstamo, y cuánto es la cuota y cuánto también equivale y las conversiones de las tasas. Por ejemplo, tenemos tasas anuales y cómo lo convierto a tasa mensual, trimestral, cuatrimestral. Entonces son la experiencia del economista que hoy día nos va a contar en el mundo de las finanzas, tanto en el Perú y en América Latina también. A ver, vamos a ver el resto. A ver, Erika, Carlos Bruno, Javier, sus cámaras, a ver si sería amable. John. Ya, economista, voy a proceder a tomar la Listo. foto. Muchas gracias. Miren a sus cámaras. Muchas gracias. Ya se le va a enviar a su correo sus constancias de participación y también a su correo se le va a enviar el material del ponente. Y también agradecer al doctor Ramiro por su participación. Muchas gracias. Que tengan un excelente día, jóvenes. Gracias a todos. Pasen bien. Gracias a todos. Muy amable. Gracias, muy amable. Gracias.